Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bicea Racing, todo sobre el karting. Y esta vez os traigo un vídeo sobre setups. Carrera versus crono, lo que hay que hacer. Bueno, pues como os imagináis, ¿no? A lo largo de una carrera de 4 o 5 días, dependiendo el campeonato, el setup va variando del kart, ¿no? Pero imagino que todos estaréis de acuerdo que el primer setup a conseguir es el de la crono, porque como todos sabéis, la importancia de hacer una buena crono te determina casi el 80% de lo que va a pasar el resto del fin de semana. Porque claro, no es lo mismo hacer la pole, que ya salimos en pole position, cada clasificatoria, pues digamos que salimos en la mejor posición, tenemos la pista libre delante de nosotros, lo que pase detrás no nos importa. Que si salimos de mitad de parrilla hacia atrás, estamos ya en problemas en cada salida porque todos los pilotos quieren adelantar posiciones, entonces se crean más accidentes, más probabilidad de quedarnos fuera de una carrera o de tener complicaciones, aparte ya de la dificultad de adelantar a los rivales en a lo mejor 10-12 vueltas, que es una clasificatoria, ¿no? Para sumar los mayores puntos para conseguir salir lo mejor posible en la final, ¿no? Entonces, la diferencia clara de un setup de crono a uno de carrera es que en la crono vamos a buscar que en 4 o 5 vueltas, ¿no? Que es lo que acostumbra a durar una crono, de los 6 minutos a los 8 minutos, que lo que máximo que te da es hacer 5 o 6 vueltas, pues en esas 5 vueltas dar el 90 o el 100% del kart junto al piloto, claro está, porque el piloto también influye en una crono. Pero el setup tiene que ser para que el kart sea del máximo rendimiento en esas 4 o 5 vueltas. Que a diferencia del setup de carrera, que buscamos que el kart sea, ¿no? Vaya cogiendo su máximo rendimiento progresivo hasta más o menos la mitad de carrera, y que de mitad de carrera hasta el final ya sea constante, ¿no? Porque la constancia en una carrera es primordial. Así que, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta en cada condición de carrera? Pues vamos a empezar por el setup de crono. Pues para hacer una buena crono tenemos varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Empezando por que el piloto esté motivado y concentrado, que tengamos un setup que nos dé el máximo rendimiento en 3 o 4 vueltas, saber aprovechar los neumáticos, ¿no? Y encontrar un buen sitio en la pista. Hostia, ¿cuántos puntos, no? Pues sí. ¿Y cómo os explico estos puntos? Pues poniéndonos en situación de crono, ¿no? Que sería, si tenemos 8 o 6 minutos mayoritariamente para hacer una crono, de la cual solo necesitamos hacer 4 o 5 vueltas, significa que la mayoría de los pilotos se van a esperar 1 o 2 minutos para salir a hacer la vuelta. Ahí entra en juego la estrategia del equipo, ¿vale? Que el saber sacar al piloto para encontrar un buen sitio. ¿Qué significa encontrar un buen sitio? Significa que a la hora todos van a querer salir a la vez. Mayoritariamente, cuando tú tienes la referencia de un buen piloto que durante los entrenamientos libres ha estado haciendo buenos tiempos, vas a querer que tu piloto salga, ¿no? Salga con ese piloto para que coja referencia, ¿no? Rebufo, ¿vale? Pero no vas a ser el único. Pero entonces ahí los chiquillos tienen que ser avispados, los pilotos, ¿vale? En saber dejar la distancia justa, ¿vale? No meterse en todo el meollo, no vaya a ser que cuando estés en tu tercera o cuarta vuelta buena,
haciendo buenos tiempos te encuentres a uno que vaya más lento que tú y te joda la vuelta, o estás siempre esperando a ese bueno, ¿no?, para coger la referencia y se te pase el tiempo de vuelta buena, que no calientes los neumáticos como toca, ¿vale? O sea, eso sería el punto a tener en cuenta de la posición, ¿vale? Y del piloto concentrado, ¿no?, que no salga nervioso, ¿vale? Y que con motivación y que sepa encontrar, ¿vale? Como todos sabéis, o sea, casi todos los fabricantes de todos los neumáticos, ¿vale?, el pico de la vuelta buena está entre la tercera y la quinta, ¿no? Después, considerablemente, pues se pierde pues una décima tranquilamente, ¿vale? Incluso hasta una décima se puede llegar a perder, siendo conscientes de que se está conduciendo bien y todo el conjunto car-piloto funciona al 100%, ¿no? Pues saber aprovechar en esas 3-4 vueltas, saber aprovechar el neumático, que para eso la mayoría de la gente en la prueba libre de antes siempre se estrena un juego nuevo antes de la crono, ¿no? ¿Por qué? Porque es la situación más similar que te vas a encontrar. O sea, a lo mejor tienes 1 hora y media, ¿vale?, de la última prueba libre a la crono. Entonces, claro, sí o sí tienes que estrenar neumáticos ahí porque vas a hacer como una simulación de lo que puede pasar en la crono, ¿no? Y saber si tienes que hacer un último retoque o en el car, o en el desarrollo, y motivos, ¿no? Vale, pues ahora vamos a tratar qué es lo que hay que hacer para conseguir que el car sea óptimo. Pues en lo primero que tendremos que tener en cuenta, ¿no?, para conseguir un buen car en 4 vueltas será optimizar las presiones del car, ¿no? A lo mejor subirlas. Por ejemplo, si estamos haciendo una presión normal en las sesiones, hipotéticamente, de 0,6, ¿vale? Pues a lo mejor para esas 3-4 vueltas la pondremos a 0,63, ¿no? Subir un par de puntos o 3, ¿no?, para conseguir que llegue un poquito antes a la temperatura óptima. Se jugará incluso con el tipo de material de las llantas para poder optimizar mayor para que llegue esa temperatura antes de trabajo del neumático, ¿no? Como con ruedas nuevas aportaremos un mayor grip al car, ¿no?, sumando la cantidad de gente, o sea, de participantes que van a estrenar neumático nuevo también, entonces posiblemente pueda haber un exceso de grip. Entonces, ¿dónde afecta más grip cuando ponemos neumáticos nuevos? En el tren delantero. Pues a lo mejor buscar liberar un poquito en la parte de delantera, ¿vale? Y así facilitar una mayor tracción al tren posterior, ¿vale? Donde también se puede jugar con el tipo de eje, alturas, ¿no? Todo para buscar un car rígido, supuestamente rígido. No digo que el eje más duro vaya a ir mejor, sino buscar mayor rigidez para forzar más el neumático y volver a lo mismo, volver a llegar a la temperatura de trabajo óptimo de esos neumáticos en esas 3 o 4 vueltas, ¿vale? Donde más puntos a tener en cuenta para la sesión de crono es el desarrollo. Mayor grip, mayor velocidad por paso por curva, pues se puede jugar con medio diente más largo o no, depende de las circunstancias de la pista. También a exigencias del piloto se pueden modificar las barras anteriores, ¿no?, del tren la barra estabilizadora del tren delantero, al gusto del piloto, si necesita más o menos entrada en la curva, ¿no? Porque mayoritariamente como muchos sabréis, las barras actúan sobre todo en la entrada de la curva. Pero a todo esto tengo que añadir una cosa.
cada piloto y cada car funciona de un método distinto. Significa que yo, porque te diga ahora tienes que poner el eje duro, tal y cual, no significa que vaya a ser lo correcto, ¿vale? Ya que cada pista influye su rugosidad de asfalto, la temperatura, el clima, o sea, son muchos factores lo que influyen en el karting, ¿vale? Hasta que no estás en ese momento de carrera, ¿no? Pues no puedes terminar de ajustar el car a la perfección, ¿no? Pero esto sirve como idea, que después a la carrera lo veremos en el siguiente vídeo, ya que este se me ha alargado un poquito. Si queréis tener más información a la hora de reglajes, setups, tenéis aquí mi masterclass, ¿vale? Que es para un nivel básico intermedio, ¿vale? Pues espero que os haya gustado este vídeo de setup de carrera o crono, que en este caso hemos visto la parte de crono. Os espero en el siguiente del setup de carrera. Gracias a todos.